Estamos con el abogado Mario Vera Castillo. Él es analista político, abogado de los tribunales y juzgados de la República, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. Abogado, en este conversatorio del programa de variedades Dialogando con Terencio Arteaga, ¿cómo usted analiza el primer año de gobierno, que vamos a cumplir ya un año? Muy buenas tardes. Me alegra haber sido una de las personas invitadas por parte del señor Terencio Arteaga en este programa que nos lleva a analizar una situación sociopolítica de nuestro país. El primer año del gobierno del señor Lasso, del presidente Lasso, si lo vemos en cifras macroeconómicas, no ha sido malo. Si vemos el asunto del servicio de rentas internas, hace una recaudación récord en comparación con los anteriores gobiernos. Ha tenido una política de recaudación que ha llevado a que las arcas del Estado tengan un fondo considerable, aunque como mucha gente a veces no siente que esas recaudaciones sean en beneficio de la clase más necesitada. Aunque el gobierno prometió en su campaña que no iba a crear un tipo de política tributaria, pero lo hizo con la clase media alta, a la que a través de un tributo de los patrimonios, de los bienes que poseen las personas de clase media alta. Eso es lo que ha hecho de que estas contribuciones al servicio de rentas internas aumente y también la política de cobro. Esto ha aumentado drásticamente, ¿no? ¿Verdad? O sea, ha trastocado el bolsillo de los ecuatorianos. En sí, yo le digo que a los quienes ha tocado es a la clase media alta. Al sector popular, poco o nada. Pero ¿por qué no al sector popular, abogado? No. Sí, le explico. Hasta hace un mes, el cartón de aceite costaba, mire, el cartón de aceite costaba $28. Y hoy en día, esa misma caja de aceite que se compraba en $28, esa caja de aceite está en $51. Por favor. Entonces, se ha trastocado el bolsillo de los ecuatorianos porque ha aumentado el precio en los víveres, ha subido la harina, ha subido el arroz. Lo que la gente no sale, no reclama, no protesta. Como a inicio de la intervención yo manifesté sobre cuestiones macroeconómicas. Vivimos en un mundo globalizado y hoy por hoy hay que acordarnos que el mundo viene superando el asunto del COVID a nivel mundial. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que una vez que las economías se estancaron, un periodo de más de 2 años, cuando se comienza a reactivar es normal que haya inflación. Pero hay que ver que también la suba de ciertos productos se da porque tenemos problemas internacionales. Recordémonos que tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia. Rusia es uno de los países que tiene mucho derivado de petróleo e incluso produce muchísima harina y muchísimo aceite de girasol. Entre Rusia y Ucrania producen el 30-40% de aceite de nivel mundial. ¿Ya? Y ese déficit de hoy no producción normal de tanto de Rusia como Ucrania hace que el aceite en el Ecuador suba y a nivel mundial. Aunque lo que maneja en el área agrícola manifiesta de que el problema del aceite es falta de política, yo creo que sí le falta madurez en parte al gobierno de Lasso en este sentido. ¿Por qué?
porque sí se podría lograr satisfacer la demanda de aceite, porque Ecuador produce maíz y produce soya, ¿Ya? de tranquila, y también tenemos palma africana. Ya, y de la palma africana es Se deriva el el aceite. mayor Sí. aceite que consumimos. La crisis, las cosas están subiendo, lo repito, porque venimos de una recuperación económica, pero la inflación, en comparación, mire, en comparación a Colombia, a Perú, la de nosotros es la más baja. La de nosotros está por el 2.6%. 2.6%. Ya. Mientras que en Colombia está por el 6 el 7, en Ya. Perú está por el 8, 9. En Estados Unidos, que tienen que tienen la misma moneda, que son dolarizados, está al 6%. Bueno, O sea, si yo manifiesto de que a nivel macro, este gobierno ha sabido sobrellevar las cosas. ya. La inflación, no le echo tanto al gobierno, porque lo repito, es parte de la normalidad por lo que se viene superando. Y la inflación a nivel mundial. Vaya usted a Europa, Ya. Yo tuve la oportunidad de estar por el 2008 allá en Europa. y en Europa va a ver cómo están disparados los precios allá. Ya. Y ellos son víctimas directas de la guerra de Ucrania y Rusia. Y Rusia. Y que por ende esa guerra no solo afecta a los países europeos, nos afecta a todos. Nosotros tenemos exportación de camarón, tenemos exportación de flores, tenemos varios productos que estamos comenzando a importar. Abogado, aquí hay un tema que nos preocupa al tema de los agricultores. Usted trató el tema de los agricultores. Yo veo que tenemos un nuevo ministro de Agricultura y sin embargo todavía se sigue diciendo que pretenden exportar leche, traer leche de afuera, traer arroz, traer algunos productos. ¿Cómo van a quedar nuestros agricultores si nosotros tenemos el arroz aquí? Nuestro arroz es un arroz de primera que tenemos, zonas arroceras como Daule, para allá por San Borondón también hay, en los ríos también hay, en Manabí también tenemos nuestros agricultores arroceros. O sea, ¿cómo se pretende traer arroz de fuera? ¿Cómo dejamos a estos comerciantes dígame? El asunto de los problemas agrarios es un problema que han tenido todos los gobiernos y lo seguirán teniendo. ¿Por qué? Porque en realidad no ha habido gobierno que atine directamente al problema agrícola. Solo hay una excepción, un ministro de Agricultura, creo que fue un apellido Escobar en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que sabía de la materia, era un señor que sabía de la materia agrícola porque vivía en los campos. Y ¿No era Leonardo Escobar? Leonardo Escobar, creo. Excelente. Fue uno de los mejores. ¿Por qué? Porque él era persona del campo, conocía la necesidad. Mire, para que un ministro, solucione los problemas agrícolas, debe ser un ministro que venga de los campos, que conozca la realidad, no que conozca en libros, en cuadernos, o porque se ganó una tesis en Harvard o en Europa. Porque ahora el nuevo ministro pues viene de un grupo élite. Entonces, mire, el problema de la agricultura en el Ecuador es una política que debe ser una política de Estado y una macropolítica, que entre en la cuestión económica directa. ¿Qué quiere decir con esto? El Estado, esa construcción de grandes reservorios, los grandes reservorios, y contar con un dinero directo para el pago directo de la producción nacional. ¿Ya? ¿Cuántos reservorios de arroces hay en el litoral ecuatoriano? Los más grandes son uno creo que de Daule y otro de la provincia de Los Ríos, en Ventanas, creo. Hay unos 3 y otro en San Borondón. Son 3 o 4 reservorios. Pero ¿qué tal si hubiera muchos más reservorios? Tendríamos... Donde el Estado se encarga de comprar. Otra. Ecuador produce tanto arroz que se da el lujo de exportar. ¿Qué puede hacer el gobierno para ayudar al sector agrario? Pongo a disposición
10, 20 toneladas, como lo hizo ahora poco lo hicieron, que pusieron a disposición, no me acuerdo cuántas toneladas de arroz, para, en forma de pago. Es decir, si yo tengo que pagarle a un gobierno 10 o 20 millones de dólares, el gobierno dice, bueno, yo te puedo pagar en arroz, y hay gobiernos que sí lo aceptan porque tienen déficit de arroz. ¿Ya? ¿Y qué hace el Estado? Le compra directamente a los agricultores y se los vende al país, o sea, como el pago. Hacemos un intercambio, un trueque, como se decía anteriormente. La solución hay, sino que falta de creatividad. Ahora, la situación económica de los agricultores, ha venido fallando porque las líneas de crédito, que hoy me alegra que Lazo quiera hacer esta propuesta de a 30 años plazo y al 1%, que es una belleza. Pero vamos viendo si que realmente se está haciendo efectivo. Lo que está sucediendo son préstamos vinculados, como toda la vida ha existido. El mismo grupo de personas, los mismos grandes hacendados beneficiados de estos créditos. Porque realmente en estos créditos no son beneficiarios nuestros verdaderos agricultores, llámese los agricultores de mi tierra, Manabí, de Daule, de Pedro Carbo. Yo lo invito a mi estimado Terencio, yo lo invito, y que lo vamos a hacer. Ojalá que usted me diga sí, y le hago esta propuesta. Nos vamos a ir al campo y vamos a preguntar directamente si han sido beneficiados con crédito de Ban Ecuador. Le doy mi palabra que lo acompañaré. Y le damos a conocer al público. Y vas a encontrar en 10 fincas pequeñas o medias, vamos a preguntar a cada uno de los dueños a ver si es que, o propietarios, a ver si recibió el crédito, y va a decir que no. ¿Sabe por qué? Y disculpando quizás la expresión, les piden documentos hasta para decir va. O sea, prácticamente hasta el acta de defunción se lo están pidiendo. Sí, ¿qué tipo de sangre tiene? Sí, no, es terrible. Mire, yo hace exactamente en el programa de variedades Dialogando con Terencio Arteaga, yo le tuve la entrevista con una compañera que se dedica al trabajo del agro, y ella me decía pues que realmente el agro está olvidado, que definitivamente los gobiernos no han hecho nada. Ella está impulsando un trabajo, pero a través que lo está ayudando la prefectura del Guayas, pero por parte del gobierno no tienen nada. Los créditos no hay. Inclusive yo le decía, pero mira, hace 2 años atrás, en el gobierno del expresidente Moreno, si mal no recuerdo, hubo una condonación a los grandes millonarios. Y yo digo, si te condonan las deudas a estos grupos de poder, ¿por qué no le condonamos la deuda a nuestros agricultores de Manabí? Porque en Manabí, por ejemplo, productores de arroz, productores de café, productores de la cosecha invernal, como es el maní, el maíz, y todos estos productos, y muchas veces ellos los pierden, y sin embargo han hecho un préstamo a través de la banca, y sin embargo, ¿qué pasa si ellos pierden sus productos, su cosecha? No hay un gobierno que incentive, que decir, bueno, como tú lo perdiste, te vamos a dar un tiempo moratorio para que procedas a pagar después. No hay eso a nuestros agricultores. Le voy a decir una cosa, el agricultor es habilidoso, por eso yo digo que quien tiene que ser ministro de Agricultura debe ser un ministro que venga desde las entrañas del campo. ¿Por qué? No voy a achacar al agricultor, pero sí le digo una cosa, hay agricultores que son muy astutos. ¿Por qué digo esto? Yo conozco, perdón que me interrumpa, pero hablando de los agricultores, yo soy hijo de agricultor, abogado. Mi padre fue un agricultor, que en paz descanse, cumplió el día jueves, cumplió 6 años. Mi madre cumplió 19 recién, que lo invité a la misa, por cierto. Entonces, conozco, siendo yo manabita, hijo de agricultores,
conozco el 100% de los agricultores en Manabí, agricultores muy honestos y muy trabajadores, los agricultores de mi tierra, y yo pienso que si los agricultores de mi tierra, honestos, capaces para trabajar, pienso que en su totalidad los agricultores, bueno, podrán haber excepciones. Que sí las hay. Yo le digo, por eso le digo, el que tiene. O sea, yo me digo, podrán haber excepciones malas. Y le digo, por eso que a veces me río cuando yo escucho hablar del tema agrícola a un ministro de Agricultura. ¿Sabe por qué? Porque el ministro de Agricultura muchas veces ni sabe los tipos de ciclos de los diferentes productos que siembra el agricultor, ni sabe ni siquiera los ciclos. Tanto es así que la planificación de los créditos deberían de ser la propuesta del ministro de Agricultura, que para otorgar crédito agrícola debe ser separado por 2 periodos o 3 periodos. ¿Ya? Bueno, tú vas a sembrar arroz. Ya. Me vas a sembrar de tal fecha a tal fecha y ahí se te da el crédito. Ya. ¿Sabes para qué? Para que no haya el riesgo del crédito, para no la cancelación del crédito que haya sacado el agricultor. Entonces, si manejamos una cartera específica de valor y tiempo en que vas a sembrar, ¿sí ves que es diferente? Entonces, si tenemos un ministro de Agricultura que conoce de productos, de periodos, o sea, hay productos que necesitan mucha agua. Ahora, los sectores donde se deben dar crédito, factor de riesgo, ¿para qué? Para que no pierda el Estado y ni pierda el agricultor. Bueno, el actual ministro de Agricultura, Fernando Manzano, conoce el tema de los bananeros, porque él ha estado inmiscuido en el tema bananero, pues no. Entonces, para este sector, productor bananero, yo considero que a medida como va pasando el tiempo, yo creo que el ministro vaya a trabajar en beneficio de esta área. Pero es que no es fácil. Pero ejemplo, claro, que aquí no solamente es el área del banano, tenemos el arroz, tenemos los que se dedican a la palma africana y a todos los productos. Sí, pero el caso del banano es importante y de prioridad en el sentido de que recordémonos que el banano representa uno de los 3.º o 4.º productos no petroleros que representa una fuente de ingresos para las arcas del Estado. Y hoy por hoy el Estado, creo que estamos perdiendo la no exportación de banano a Rusia, Ucrania, son, no sé si 700.000, 800.000 cajas de banano por semana. Es que es terrible, ¿no? Que es terrible. ¿Y qué se hace con este banano que no se está...? Lo están botando, lo están perdiendo. Lo están perdiendo. Entonces, y no solamente es el banano, sino que lo que representa es miles de fuentes de trabajo. Claro, exacto. Y bueno, habría que esperar a ver cómo se va a ir desarrollando este tema, porque recién el ministro Manzano está recién posesionado y veamos cómo se va a ir desarrollando el tema. Pero yo sí creo que el tema de la agricultura en el Ecuador debe de ser tratado como política de Estado, porque lamentablemente no se los puede abandonar. Desde muchos años atrás, la agricultura, el sistema agrario en el Ecuador ha estado abandonado. Hasta la actualidad no tenemos un código agrario que haya sido reformado en beneficio de nuestros agricultores. No nos olvidemos que si no fuera por nuestros agricultores, no comemos en la ciudad. Claro, porque dígame usted puede tener todos los millones en el mundo, pero si el agricultor no le trae el verde, no come. No le trae la yuca, no come. Si el agricultor no le trae el arroz, no produce el arroz, no come. Si el agricultor, por la parte de la sierra, no nos produce la papa, no nos produce la zanahoria, no nos produce todos los productos
que son necesarios para parar la olla, como se lo dice, no se come. Y usted, como dueño de su dinero, usted no se va, hoy que vivimos en una tecnología desarrollada, no nos vamos a comer los chips de los celulares o no nos vamos a comer nuestro dinero. Claro, así es. Entonces, yo considero que en este sentido, pues, abogado, hay que darle una mano por parte del gobierno al sector agrícola, ¿no? Y más que todo, yo creo que se debe buscar una solución para que el traer producto de afuera no afecte al sector agrícola y más que todo a nuestros agricultores. Es que hay un asunto, por ejemplo, focalizar los créditos a nivel por ejemplo, en asunto de la leche. Si se focaliza el crédito en asunto de la leche, por ejemplo, hay un tema importantísimo. Ecuador se da el lujo de que muchos productores boten la leche en la sierra. ¿Ya? Botan la leche en la sierra. Pero ¿qué tal si esa leche la pudiéramos procesar y hacerla en polvo? Porque hoy por hoy la leche del Ecuador va a ser procesada a Colombia y nos la devuelve en polvo. O sea, es la leche en polvo que consumimos, que por ejemplo en Manabí, cuando éramos pequeños, nos daban la leche en polvo a los niños. Procesada. Ahora, por eso digo, un ministro de Agricultura que conozca la materia y focalizar los créditos. ¿Qué es lo que nos falta? Ya. ¿Qué tal si se dan una grande, por ejemplo, en los sectores más productores de leche como son la parte de la sierra? Se ponen 2 plantas procesadoras de leche en polvo. ¿Ya? La leche en polvo no es muy barata en el Ecuador. Es cara. Es cara. Pero ¿qué tal si tenemos la máquina y tenemos la materia prima que es la leche? Estuviéramos tomando leche en polvo barata y de buena calidad. Porque y hasta la leche ha subido ahorita. Sí. Y habiendo en exceso, porque Ecuador tiene creo 1 millón de litros en exceso. Ya. Y no nos olvidemos, abogado, que justamente para que un país, no solamente el Ecuador, todos los países, pero hablemos del nuestro, para que nuestro país crezca, es necesario pues expandir el comercio. Hablando del primer año del gobierno de Lazo, como dije al inicio, el asunto de la recaudación tributaria que ha batido récord, creo que llegó como a 7.000, 8.000 millones de dólares, algo así. No tengo la cifra exacta porque me olvidé traer donde tenían los apuntes. Esta política macroeconómica que tiene este gobierno, que para mí han dado buenos resultados, como también las reservas monetarias que la lograba aumentar. Y el nivel de riesgo país ha bajado en comparación a otros. Y más aún también la inflación en comparación a otros países es aceptable y comprendiendo los asuntos externos problemas que tiene el país. Ahora, sobre el asunto de que usted dice el comercio exterior, ¿no? Sobre el asunto a nivel internacional. Las relaciones internacionales que está logrando el país a través de la apertura de nuevos mercados, que es interesante, hoy que tenemos el problema del banano, esa es la intención. ¿Ya? Como decía uno un presidente de México, México para el mundo y el mundo para México. Lazo está entendiendo esa idea. Ojalá entienda. Traer inversiones extranjeras que en este año ha logrado un promedio de 5.000 millones de dólares, que no es malo. Ojalá, abogado. Bueno, vamos a dar un saludo, abogado, a nuestros amigos que nos están viendo. Saludos para Carlos Vaque, para Diego Navarro, para Deise Sequera, que me dice pues que el día de hoy va a estar con sus buenos productos aquí al pie del edificio, va a tener esas ricas hamburguesas, ese rico hot dog y ese perro
parrilla que es una delicia. Oiga, ¿usted ha comido el perro parrilla que preparan los venezolanos? No. Oiga, Daisy Sequera es una gran amiga que a pies del edificio tiene una carreta que vende un perro parrilla donde le pone abre el pan y le pone ¿cómo es? El chorizo y le pone, oiga, unas ensaladas riquísimas, pero eso no es todo, le pone carne, por eso se llama perro parrilla, porque lleva carne, pollo y carne de chancho, o sea, carne de res, carne de chancho y de pollo. Eso lo ponen en esa parrilla, lo ponen y le ponen ahí, oiga, una delicia, así que los invito a comer los perro parrillas de Daisy Sequera. También quiero saludar en la Garzota Alita Restaurant, que nos está siguiendo. También en el mercado de mascote, en el puesto número 45, a la señora Natalie Chiluisa, allá en La Alborada, también a los cortes de res. ¿Quieren comprar ustedes una carne seleccionada? Vayan a los cortes de res de La Alborada, donde los cortes de Milton en Alborada. También quiero saludar pues a Pedro López, a Héctor Ocaña, a mis hermanas, a toda esa gente linda de Manabí, a mis familiares, amigos y conocidos allá en la provincia de Manabí, en el recinto Pisloy, a todos. A Eric Ponce y a todos nuestros grandes amigos, también a nuestro amigo José Nevares, también un saludo para todos ellos, a la familia Castillo allá en la provincia de Los Ríos, claro. Entonces, y a todos. Entonces, continuando con nuestro conversatorio, abogado, para usted, ¿cuál ha sido el mayor logro de este gobierno? Ya que va a cumplir un año. Uno de los mayores logros, que es indiscutible, fue la vacunación. Y eso ha permitido que la vacunación del 85% hasta la segunda dosis, del 30-40% de refuerzo, ha logrado que la economía se comience a dinamizar. Ese es su mayor logro. Otro de los logros que alcanzó el gobierno, como dije, es también que ha aumentado la reserva monetaria, que es importante tanto a nivel nacional como para los depósitos internacionales que tiene el gobierno, garantizando así que el país tiene estabilidad. Pero económica tiene estabilidad económica. Cuando usted me dice que uno de los logros ha sido la vacunación, la pregunta mía es, yo pienso que cualquiera de los candidatos que hubiera llegado a la presidencia lo iba a lograr, porque el tema de la vacunación era una obligación fundamental que cualquiera de los candidatos que llegaba, en este caso llegó el presidente Lasso, su obligación por mandato era cumplir con el tema de la vacunación. O sea, yo pienso que eso no es un logro, que eso era su obligación, vacunarlos. O sea, discrepo ahí con usted en ese sentido. Le digo, quizás tenga usted razón, pero le digo una cosa. Lo que estaba haciendo el gobierno de Lenin en la vacunación... él no hizo nada. ¡Qué retardo! No hizo nada. Con ese método de vacunación de parte del gobierno de Lenin, todavía estuviéramos... Ya nos hubiéramos muertos. No, mira, mire, la estrategia que hizo el gobierno de Lasso para la vacunación fue buena. Lo que hizo fue hasta pidió ayuda hasta las empresas privadas. Lógico, que era necesario. Entonces, pero el gobierno de Lenin estaba muerto. Pues. Bueno, eso no hizo nada, no hizo nada. Entonces, no nos olvidemos, oiga, perdón que lo corte, pero no nos olvidemos, con el gobierno del señor Moreno en plena pandemia, tuvimos el gran negociado de las fundas, una funda de cadáveres que cuesta $15 en el mercado. 150. $150, $140. Y yo me pregunto, ¿dónde están las autoridades para investigar? No dicen nada por este caso. Ahí está lo involucrado en las medicinas y fundas de Salcedo. Ya. Bueno, mire, ahí en ese gobierno
del expresidente Moreno es donde hubieron grandes negociados. El tema de las medicinas, como usted lo acaba de decir, el tema de las fundas de cadáveres, el tema de las personas que morían y ni siquiera los retiraban, y cuando los retiraban de sus casas, usted no se sabe si a quién mismo velaba, porque a ciencia cierta no sabe si le entregaban su... Yo viví la su experiencia cadáver. con mi hermana. ¿Ya? Tuve que velarla una semana para poderla sepultar. Mire, terrible. Una semana, ¿por qué? Porque no había bóveda. Por último, el gobierno de Lenín fue tan pésimo y en ese sentido que no tuvo una estrategia para poder solucionar estos asuntos. El registro civil, la atención era pésima, Y sigue siendo pésima hasta la actualidad. que no lo han resuelto. Sigue siendo... Mire, Eso, yo estoy utilizando una cédula anterior porque la mía, cuando bajaba a coger el taxi de la radio, hace 15 días, se me fue la billetera y tuve que recurrir a una cédula antigua que tenía por ahí. Imagínense. ¿Por qué? Porque para sacar la cédula tengo que solicitar el ticket a través de y tienen que esperar 2 internet meses. y esperar. Entonces, por Dios. O sea, el tema de cedulación ha retrocedido, abogado, A la antigua. 20 años atrás. A la antigua. O sea, Bien. está terrible. Ahora, hablando sobre los logros, también hay que hablar sobre los negativos de este gobierno. ¿Ya? Una de las cosas negativas es que el gobierno, a pesar de haber tantos recursos, por ejemplo, en el asunto petrolero y el asunto de las contribuciones que tuvieron muy altas, no se ve reflejado en la sociedad, pues, en obras, no se ve reflejado en medicina en los hospitales, no se ve reflejado, bueno, por ahí sí se ha ayudado algo, por ejemplo, en las cooperativas de ahorro y crédito que están dando líneas de crédito. Pero O sea, ¿a qué interés? se está entre el 15 y el 20%. Ya. Pero Lo mismo que casi los usureros, porque Sí. un usurero te presta el 20% Ya, y y sin ningún ya. papeleo. Entonces lo que se ve es que falta, a pesar de que el gobierno ha dicho, bueno, primero la casa en orden, para luego comenzar a reactivar la economía. Entonces, vamos viendo este periodo de que el gobierno ha dividido el primer año para poner la casa en orden, como por ejemplo el asunto de la corrupción, reducir el tamaño del Estado, que era necesario. Era necesario reducir el tamaño del Estado porque un Estado tan obeso como lo crió Rafael Correa, y lo comenzó a reducir el Lenín Moreno, y uno que también va a comenzar a reducir el tamaño del Estado porque es necesario, porque demasiados trabajadores públicos, un Estado inflado que le toca todos los meses pagar cantidades inmensas en sueldos y salarios, remuneraciones de trabajadores públicos, no le permitió al Estado desarrollar más, pues. Se supone que la tecnología es para ahorrar personal, pero sin embargo no ha servido en estos últimos años. Entonces este gobierno ve allá el reducir el tamaño del Estado para comenzar a reinvertir eso en las obras sociales. Ojalá que ya este año, como él lo ha prometido, va a comenzar a invertir en la obra social, que esté en deuda. Pero, abogado, ese Estado obeso que usted dice de Rafael Correa, que creó Rafael Correa en su gobierno, pero sin embargo ese Estado obeso reflejó más obras que el anterior que se fue y que el actual en su primer año. O sea, vemos que si bien es cierto, pueda que Correa haya dejado un inflado el Estado, pero sin embargo los resultados fueron otros, pues. Obras, carreteras, un registro civil de primera que hoy ha vuelto a 20 años atrás, donde usted tenía que esperar y madrugar, así como vamos a tener que comenzar a hacer colas para sacar nuestra cédula. O sea, volvemos al tiempo atrás. La política de Rafael Correa fue una política falsa. ¿En qué sentido? Fue falsa porque lo que hizo fue crear un estado donde hubo el boom petrolero,
acuérdenos, debemos recordando que hubo un petróleo de más de $100. Hubo un ciclo agrícola en el Ecuador excelente en ese periodo. Lo que hizo fue derrochar el dinero. Ya, Exceso, mire, carreteras que hoy por hoy no valen, mal hechas. ya, Edificaciones estatales que no valen. ya, Es más, los complejos judiciales, todos, por decir todos, han entrado a una etapa de descomposición que necesita la inversión estatal para ponerlo a buena administración o para ponerlas a buen andamiaje, porque las edificaciones estatales están por los suelos. ya. Entonces, esa falsa economía o falsa política de Rafael Correa, lo que hizo fue ir pateando poco a poco hasta darle el problema a otro. Pero yo pienso, abogado, que no comparto mucho su pensamiento, pero yo sí pienso que si esas carreteras se deterioraron, no fue por un mal... Mire, la otra vez escuchaba que se había derrumbado una carretera, no sé en qué sector, porque un río había atravesado y se lo había llevado. Eso no es culpa de Correa, pues eso es culpa de la naturaleza. Cuando muchas de las carreteras se destruyen en época invernal, no puede ser por un mal asfaltado. Eso es producto natural, pues. Eso es de la naturaleza, pues. Claro. Abogado. Bueno, y entonces las políticas Mire, yo no estoy defendiendo a Correa. No. Claro, ¿no? Estaba hablando del asunto del gobierno de Lazo. Entonces, esa política se ve reflejada a través del tiempo. El gobierno de Lenin fueron 2 años le tocó este problema de la pandemia fue algo que fue dura. O sea, colapsó totalmente. No solamente Ecuador, sino a nivel mundial. Claro. Ahora, este problema, más el problema de la guerra de Rusia, que decía un analista a nivel internacional, que la economía de Rusia no representa nada, es como que es menos que la de Brasil o igual que la de Brasil. Y hoy por hoy no le están dando la razón a este analista internacional, imagínate, menospreciando a Rusia. Pero hoy por hoy estamos viendo que esa guerra ha traído problemas a todo el mundo. Claro. Está encareciendo el producto. Abogado, ahora vemos lo negativo del gobierno de Lazo. Yeah. El gobierno de Lazo, lo que sucede es que a veces está pecando en poner en los cargos públicos o en los ministerios personas no idóneas. Ya. Un ejemplo, abogado, de personas no idóneas. O sea, no me dé nombre, solo dígame ministerio. Solamente quiero decirle que ponga a alguien que, no quiero decir palabras vulgares, que conozca. Es decir, que sean pilas, pues. Ya. Hubo una ministra del Interior, ¿cómo que se llama? Alejandra Vela, la ministra de Gobierno. Disculpen, pero eso fue un desastre. Ya. No tiene un secretario de comunicación que sea vivo para hablar, que se exprese al pueblo y despierte confianza. Es que, abogado, la confianza hacia el pueblo se la demuestra no con una persona, un comunicador social que nos hable bonito. La confianza al pueblo se lo demuestra con hechos, con obras. Sí, pero necesitamos personas que sean abiertas al diálogo, que sean disculpando el morbo, pero que sean verbos. Personas que se presentan ante el público y hablan, o sea, no puedo decir hablan como muertos, porque el muerto no puede hablar, pero les falta viveza, destreza en el habla. Y como si se hace una obra, estimulen la obra, pongan al público, explíquenla, que el pueblo debe explotar la obra hecha por el gobierno, como lo hacía el expresidente Correa. En ese sentido, ahí me le saco el sombrero. Claro. Pero entonces, ahora miren el problema que tenemos de seguridad. ¿Qué obra? Yo no veo una obra del gobierno que sea así como emblemática, como para decir merece una sabatina. No solo eso, dígame,
ese ministro o ministra de Educación, ¿a dónde está? ¿Cómo va a empezar el periodo lectivo con 150 escuelas dañadas, 150 colegios dañados? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Eso es lo que yo digo. Un ministro de Educación que se viene el periodo lectivo con millones de estudiantes, ¿qué ha hecho 2 o 3 meses antes para que los estudiantes tengan una educación digna? Pero mire, aquí no es tanto responsable el ministro. Son carteras, ese es responsable del cartera. Ya, pero no tanto es responsabilidad. Porque si el presidente de la República, no le jala la oreja, tiene que jalar a los de estos problemas, debe hacer un buen llamado de atención. Escuchaba la otra vez, hace como 15 días, escuchaba una intervención del presidente Bukele de El Salvador. Y él decía que cuando él quiere una buena información, él llama a su ministro, sin necesidad de salir del palacio. Llama a su ministro y él tiene una información estadística de todo lo que sucede en el país. O sea, porque sus ministros están totalmente capacitados, pues. Hay una de las cosas y tocando usted el tema, hay una cosa que quizás va a ser una de las acertadas, quizás. El vicepresidente hasta hace ministro de Salud. Él va al hospital y de ahí surgió la idea de que las medicinas sean pedidas emitidas a través del hospital, pero van a ser dadas en farmacias particulares. Ya. Es una buena idea, ¿sabes? ¿Por qué? Porque aquí se acaban las mafias de las Pero medicinas. no habrá, yo digo, y no habrá abogado de inflación. De pronto, yo dueño de farmacia, me invento, no. No, porque la receta va a ser dada por el médico y sellada y revisada por un filtro del hospital, Yeah. y de ahí va a la farmacia que tiene que registrarse ante el Ministerio de Salud. Ojalá, abogado, que eso sea bien, porque imagínese. Y eso es lo que usted acaba de decir, del presidente Bukele. Aquí el vicepresidente, que está haciendo hasta como ministro de Salud, que es el que parece mentira, que anda más que el ministro de Salud en el hospital, él creo que surgió la idea. ¿Por qué? Porque hay que acabar con las mafias. Bueno, abogado, es que de las medicinas esa es que ande en los hospitales, esa es su obligación, esa es su función, porque para algo los 14 millones de ecuatorianos, para algo se le paga. No nos vengan a decir que él está ganando, no. Usted, yo y todos los ciudadanos somos los que le pagamos y es la obligación. Él no está haciendo un favor yendo a visitar un hospital. Él está yendo porque él es un empleado público y como empleado público su obligación, tanto del presidente de la República como del vicepresidente y sus funcionarios, es su obligación visitar las instituciones del Estado, porque para eso los ecuatorianos les estamos pagando, ¿o no? Así es. Es parte del trabajo de ellos, porque es un trabajo. Obvio. Es un servidor público. Es un servidor público, pues. Y hay que velar por la salud y el bienestar de toda la sociedad ecuatoriana. El gobierno de Lazo, hasta el momento, quizás como él lo ha dicho, la casa de orden, vamos a ver qué es lo que dice el 24 de mayo, ante la Asamblea y ante el país, cuáles son sus proyecciones en estos 3 años más que le quedan. Oye, con esta asamblea, ahora que usted dice, con esta asamblea, ¿dónde irá a dar el presidente de la República este mensaje el 24 de mayo? Que tenemos una asamblea totalmente que no da ni para atrás ni para adelante. Tenemos una presidenta totalmente aferrada, que yo considero que por dignidad debería dar un paso al costado y permitir que dentro de la asamblea se comiencen a generar cambios. O sea, vemos que la señora Yori se ha aferrado al puesto. No solamente la presidenta de la asamblea, sino todos los asambleístas, pésimos asambleístas. Una vez yo me puse, porque hay un canal, creo que el canal 22,
¿Ya? creo que es el de la asamblea. Señores, los asambleístas, la exposición, la oratoria de cada uno de ellos, si usted le pone una calificación de 10, tiene que ponerle 3. Porque es terrible, es terrible. La oratoria, no hay oradores en la asamblea. Oiga, Es una de las peores asambleas de todas, y escúchenme bien, señores asambleístas, vergüenza, una de Oiga. las peores asambleas de la historia del Ecuador. oiga, en la época del Congreso Nacional, tuve la oportunidad, que no voy a dar nombre, de conversar con una diputada. Y así conversando, preguntándole, porque habían tratado un tema de relevancia para el país. ¿Por quién votaste? Y dice, no sé, a mí solo me dijeron de la bancada, alza la mano. Y no sé, o sea, hasta esos términos de llegar a decir, bueno, un total desconocimiento a lo que se está actuando dentro de allí. Entonces yo creo que esto hay que cambiarlo. Yo considero que se nos avecina un proceso electoral ahora en febrero del 2023, próximos años. Y yo pienso que tenemos que buscar los mejores hombres y mujeres que nos representen, pero con cambios profundos, porque el país requiere de cambios y no tener una asamblea como la de ahora. Yo considero que, mire, que tanto la asamblea anterior como esta han sido totalmente bochornosas. Los congresos anteriores fueron mejores, porque a pesar que en los congresos anteriores hubieron, acuérdense cuando a Vladimiro Álvarez alguien le lanzó un cenicero o algo así, pero sin embargo actuaron con prudencia, pero no tuvieron estos actos. Mire, ya qué tiempo vamos pasando y todavía tenemos el problema de que no se pueden, se suspenden las sesiones cada que se quieren instalar, pues, o sea, está terrible esto. El asunto de la asamblea es, me atrevo a decir, es por parte de ideología e identidad de los partidos políticos. No se están manejando con la ideología ni con la identidad de cada partido político. Aquí lo que están haciendo, que dentro de los mismos partidos se están dividiendo. El caso de Izquierda Democrática, el caso de Pachacuti, el caso de UNE, era un caso especial de UNE. Yo de UNES, la 35, tiene un problema de como que veo como demasiado personal joven. Pero mire, UNES es el único partido que dentro de la asamblea se mantiene unido. Sí. Creo que todos se le han ido. Sí. Se le han ido, se mantienen pero 47. no goza de suficiente conocimiento de política. ¿Ya? Un diputado, un asambleísta, creo, Alvear, incluso fue medio, fuimos compañeros de la universidad, algo así, Alvear. No es malo. Pero lo que sí le digo, se necesita verdaderos políticos. No podemos poner candidatos o no podemos poner asambleístas que vayan a improvisar en la asamblea. Es que, abogado, el problema que se ha dado, que yo he venido analizando en estos últimos tiempos, es que, primero, partiendo de un principio fundamental, aquí en el Ecuador, en nuestro país, no hay líderes políticos, no hay. Lo que hay es dueños de partidos políticos y eso es lo que le ha hecho mucho daño al país. Los llamados dueños de alquileres, porque yo, dueño de un partido político y lo que quiero es mantener hegemonía para que mi partido se mantenga, busco al más bonito de la televisión, al más bonito que actúa por acá y los llevo de candidato. Y eso ha sido la debacle de los partidos políticos. Por eso los partidos políticos han quebrado, porque han puesto al mejor cantante de un lugar, al mejor bailarín de otro lugar, y
Lamentablemente, mientras que nos mantengamos con el sistema político que no cambia, yo considero, abogado, que esta asamblea le debe mucho al país y lo primero que se tiene que hacer es reglamentar este código de la democracia, que no es malo, pero se lo tiene que trabajar, porque hoy en día es fácil pues crear un partido político. Si yo quiero, mañana me creo un partido político y debe tener sus límites. Y sin embargo no lo hay. Mire que en el actual Código de la Democracia establece que las organizaciones políticas tienen que tener una escuela de formación abierta los 365 días del año. Usted pregunte, pues si algún partido por ahí, el único partido que siempre ha vivido capacitando a su dirigencia, el Partido Social Cristiano, que me le saco el sombrero, pero de ahí los demás, cero. ¿Qué tipo de relación puede lograr el presidente de la República con esa asamblea? Ninguna. Entonces al gobierno no le queda más que gobernar vía decreto. No le queda otra, no puede. Pero, abogado, no lo que pasa es que gobernar vía decreto, estamos hablando de un golpe de Estado. No tanto así, pero se puede gobernar vía decreto. Pero, porque con este tipo de asamblea, con un partido de UNE que está dedicado a darle contra al gobierno, con un partido social cristiano que no cree ni ellos mismos. Abogado, aquí yo quiero resaltar algo. Yo conversaba... Una izquierda democrática partido en dos, que entre ellos mismos se pelean. Sí, pero aquí yo voy a discrepar algo con usted. UNES, lo que ellos han dicho, yo apoyo todo lo que venga aquí a la asamblea y que sea para beneficio del país. Ya. Por ejemplo, cuando ellos negaron la ley de régimen económico, porque habían cosas que no iban de acuerdo a la necesidad del país. Entonces, ahí estaba UNES, pues entonces ahí sí yo, no es que lo defienda, pero voy a lo que decía un asambleísta el otro día que tuve la oportunidad de conversar, me dice, nosotros apoyaremos todo lo que venga del gobierno que sea en beneficio del pueblo ecuatoriano, pero si hay cosas que realmente no van en beneficio del pueblo, no le van a dar ellos el respaldo. Entonces, hay que ser coherentes en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, un gobierno que no tiene mayoría en la asamblea, le toca trabajar con una asamblea que siempre va a estar con los ojos. Pero es que esto comenzó desde el inicio, comenzó mal, abogado. ¿Por qué? Porque acuérdense que primero el gobierno dijo que habían hecho una reunión, que habían hablado con Nebot, que habían llamado al expresidente Correa y que habían tratado hacer una mayoría para nombrar a X como presidente de la asamblea, y que a última hora no se concretó. El expresidente Correa dijo que efectivamente sí se había mantenido esa conversación. Por ahí escuchaba también declaraciones del exalcalde Nebot, que también dijo que sí se habían tenido, pero que sin embargo no se llevó a cabo, porque entre gallos y medianoche pues forma el gobierno la mayoría acá, que es la que lo tiene entre telones, pues. Una de las relaciones políticas que en tiempo récord se definieron de la noche a la mañana. Inició la asamblea, inició la deblaque de la asamblea. Entonces, lo que yo vengo diciendo es falta de identidad, ideología de los partidos políticos en la asamblea. Un liderazgo que represente realmente los intereses, no solo del partido, sino del pueblo ecuatoriano. Y un presidente que le toca negociar con este tipo de asamblea, tiene que llamar al diálogo. Si toca ceder, aquí no hay que ceder posiciones que pongan en riesgo al país, sino ceder posiciones personales, caprichosas, que hacen de que pierda el pueblo. Entonces, estas sesiones, estas reuniones que tiene que tener el gobierno, por eso digo, el presidente del gobierno nacional
tiene un pésimo representante en las relaciones para que en su representación alguien hable por él. El secretario de Comunicación, pésimo. O sea, mira, aquí el gobierno fue una pena que Pésimo. El gobierno perdió la pieza fundamental, que fue el director claro, del partido. Sí, que falleció. Entonces, Sí. él era la persona idónea. Yo considero que esta mayoría que se formó, tal vez la pudo haber formado él y que lamentablemente su pérdida ha ocasionado pues de que hoy no haya un acuerdo bien consensuado, ¿no? Muy centrado. ¿Cómo que se llamaba este? Es hasta médico conmigo. Sí, no me acuerdo, no me recuerdo el nombre de él, pero eso yo considero que fue una de las grandes pérdidas que tuvo el gobierno y uno de los hombres fuertes de ese partido. Y por ende esto fue lo que ocasionó pues, esta división, porque ya no hubo ese control dentro de la asamblea, pues. Entonces, este año de gobierno de Lazo, si lo dividimos en la intención de que él quería decir de que este año ha sido para organizar las instituciones del Estado, para poner la casa en orden porque la recibió desordenada, ya, ahora vamos viendo, porque ingresos ha tenido, y los ingresos están ahí, la reserva monetaria está alta, ya. El déficit presupuestario de 7.000, creo de 5.000 millones de dólares lo bajó solamente a 2.000, ya, son dos cosas muy buenas. El riesgo de un país bajó, la inflación a nivel de otros países, la de Corea es aceptable. Si ya tenemos esa como base y ya, como él manifestado de que está luchando contra la corrupción, aunque nos queda viendo mucho en el asunto de seguridad, vamos a esperar ahora sí los resultados a partir del 24 de mayo. ¿Cuál va a ser la política real para reactivar la economía? Oiga, porque la clase popular, porque la clase popular se está comiendo de hambre. Claro, porque abogado, a la hora que usted topa el tema de la seguridad, es terrible. La inseguridad que está viviendo el Ecuador es terrible. Hoy día matan en la puerta de la casa. Ayer han matado a un abogado en Esmeraldas. Y todos los días que usted se pone a ver las noticias, a mí ya me da hasta terror ver las noticias. Son muertos aquí, muertos allá y por todos los lados. Y otra, el asunto es que la policía, cuando manifiesta a través de los medios de comunicación, todo dice las muertes, por no exagerar, no sé si estoy exagerando, pero yo lo que escucho en la parte de la policía, todos los muertos por sicariatos son por droga, y a veces creo que no es así. Hay asesinatos que se pueden dar por represalia, por algún inconveniente familiar que se los da, ¿ya? Hay el caso de muerte que se puede dar por una pelea entre personas, no necesariamente tráfico de drogas. Pero ahorita lo que se está viendo es sicariato. Sí, sí, y lo que está sucediendo es que muchas veces la policía generaliza el asunto de las muertes por asesinato. Mire, aquí, al pie del Parque Centenario, aquí frente a ti, hace como 2 o 3 meses que mataron a un señor, o sea, el crimen está terrible. Mire cómo mataron al ex alcalde ¿de dónde fue? De Colime. Claro, de Salitre. De Salitre. Entonces, al abogado Vallejo. Entonces, ya, pero eso no fue por droga. Ya. Pero eso es lo que digo, que la policía siempre dice por droga, y no es así. Aunque el problema de la droga en el Ecuador está gravísimo. Pero ¿por qué se dan estas reacciones de parte de las organizaciones delincuenciales? Es porque el Estado de una u otra manera le está tocando su finanza. Son cifras récord que se están cogiendo en toneladas de droga. Ahora falta... O sea, están tomando como represalia de lo que se le está haciendo. Sí, entonces tiene que haber un efecto, pues. Entonces eso lo estamos viviendo y hay que ver que el gobierno en ese sentido nos está debiendo, porque falta una verdadera política. A buena hora que ha ido Israel a pedir apoyo en este sentido de seguridad, tal como lo hizo el expresidente Febres Cordero. Entonces, y eso ayudó. Entonces, oiga, porque si nos basamos a la época Febres Cordero,
El Ecuador estaba viviendo casi Ya estábamos lo así. mismo que estamos Sí, viviendo en la actualidad. claro. De las personas más viejas nos acordamos de Sí. eso. Y así fue. Sí, estamos Que había- viviendo lo sí. mismo y sin embargo, Febres Cordero, me le saco el sombrero, no compartía yo su política ni Pero dio ni resultados. compartiré, pero sin embargo dio resultados. Y ahí Acuérdense estamos. que querían secuestrar a ministros. Querían matar. Creo que pusieron hasta coche bomba en ese Claro, tiempo. y ahí se dieron los muertos, acuérdense que se mató a Nayin Isaías. Claro, entonces la delincuencia se quería absorber al Estado, las guerrillas, acordémonos de todo Claro. eso. Entonces, hoy por hoy el gobierno de Lazo tiene que tomar decisiones rígidas, fuertes, para que el país no se nos pierda. Es la única forma, abogado, porque de otra manera no vamos a tener, no vamos a tener nosotros ni siquiera seguridad al pie de la casa. Entonces No. yo creo que para mantener, para que el Estado le devuelva esta seguridad y que la ciudadanía comience a dormir con tranquilidad, porque ahorita se vive en un pánico. Yo no sé ni en qué momento me van a encañonar o te pueden hacer algo. Entonces, mire, el día de hoy veía un video en un grupo que yo tengo de dirigentes de todas las provincias que me mandaban un video de un individuo, por Dios, que está una metralleta, un fusil y una pistola acá adelante, pues, o sea, más armado que la misma policía. De hecho es así. Entonces, yo digo, justamente trataba con un amigo de Manabí el día de hoy, en la mañana. Decía, esto es terrible, Claro. esto es terrible, lo que estamos viviendo es terrible, abogado. Yo considero que esto se debe de cambiar. Entonces, tenemos que mantenernos con cambios profundos, para que el país salga adelante. Yo considero que el gobierno del presidente Lazo, a través de su ministro de gobierno, tiene que tomar mano dura, actuar con mano dura para poder controlar esto y que no se les vaya de la mano, porque de lo contrario vamos a estar a la deriva. O sea, este es el momento preciso para que el gobierno tome las riendas y decida a través. Mire, veía hoy día aquí al frente del Mercado Central, veía que militares y policías estaban haciendo requisa a los autos. Pero señores, la requisa en el día, no es en el centro de Guayaquil. La requisa, háganla adentro, a Flor de Bastión, a la Nueva Prosperina, a Montesinaí, a Los Guamos. O sea, allá es donde se tiene que hacer una verdadera requisa. Porque aquí en el centro, ¿quién tiene armas? Ya. La mayoría de la delincuencia está saliendo en las noches a veces también, ¿no? Entonces, hay que hacer una verdadera requisa, pero a los sectores. Hace 15 días estaba por la entrada de la 8 y casi al lado donde yo estaba, que hay un tía, oiga, pasa un moreno y encañona a una señora y robándole la cartera, ¿sabes? O sea, hay que ir a todos esos sectores a hacer una verdadera requisa. Para un control de armas es necesario en estos momentos, a pesar de que no se puede portar armas, ¿no? Pero sin embargo, los delincuentes son los que más armas tienen. Entonces, yo considero que esto habría que analizarlo, abogado. El asunto es que lo que se está viendo ahora es cosa de no creer. ¿Cómo puede ser posible que la misma institución policial se roben 150 armas? Y esas 150 armas que se roban de ahí, que supuestamente, entre comillas, dicen que estaban dañadas, han salido de ahí
Sorpresa, que en Monte Sinaí, por la Florida, creo que en Milagro, en Salitre, Han sido repartidas. han sido repartidas. Distribuidas a todas esas. Y con esa misma arma han estado matando y robando. Y ya han recuperado unas cuantas. Qué terrible. Bueno, abogado, el próximo jueves estaremos nuevamente en este conversatorio con usted. Entonces, no sin antes, a través del programa de Variedades Dialogando con Terencio Arteaga, mis saludos para Alita Restaurant allá en Garzota, para el puesto de carnes número 45 del mercado de Mascote de doña Natalie Chiluis, donde usted puede comprar las mejores carnes. Allá en La Alborada están los cortes de Milton, donde usted puede encontrar otro punto de encontrar las mejores carnes allí en Alborada. Mis saludos también a Eric Ponce, a Carlos López, a Pedro López, a Angelita Bisueta, Juan Bisueta, Elizabeth Arteaga y a todos esos grandes amigos, a esos familiares y amigos que nos están viendo allá en la provincia de Manabí, allá en la provincia de Los Ríos, a la familia Vera Castillo y a todos esos grandes amigos, a nuestra gran amiga Daisy Sequera. Estaremos hoy día probando esos ricos perro parrillas, que lo invito, abogado, a probar ese perro parrilla. Y a todos los grandes amigos que están conectados viéndonos a través de este medio, esta plataforma digital. Saludos, los vemos el próximo jueves. Muchas gracias.